José Aguilera, bienvenidos a esta clase de vectores. Mi persona tiene como profesión la ingeniería eléctrica y laboro como docente en la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure, Pedro Campo. Antes que nada, pues debemos introducirnos en lo que es un vector, dónde se aplica, dónde se usa, cuál es la importancia de conocer las cantidades o magnitudes vectoriales y diferenciarlas o saber en qué ámbito se manejan las mismas. Los vectores tienen aplicaciones en diversas áreas de la ciencia o de la ingeniería. Es una rama de las matemáticas o un apéndice de las matemáticas, sin embargo tiene importantes aplicaciones en ingeniería, ciencias aplicadas, etc. Físicamente hablando, existen cantidades que pueden ser vectores o no, o existen cantidades que pueden tener características vectoriales o no. Por ejemplo, un vector puede ser una fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, entre otras. Todos estos son ejemplos de cantidades vectoriales. ¿En qué se diferencia una cantidad vectorial de una que no es vectorial o de una que es simplemente un escalar? Que las cantidades vectoriales poseen, aparte de magnitud, módulo o tamaño, tienen dirección. Es decir, una cantidad vectorial, lo que se diferencia de una cantidad que no es vectorial es que tiene dirección, y que la dirección juega un papel fundamental en esto, pues. Dependiendo de la dirección, el vector tiene un efecto distinto en el punto aplicado. Por ejemplo, hablemos de la fuerza, que es un concepto muy fundamental en física, que es importante por supuesto en ingeniería. En ingeniería mecánica es importantísimo conocer qué es una fuerza. Bueno, la fuerza es el ejemplo más común o más fácil de entender para un vector. Una fuerza aplicada en un determinado punto tiene distintos efectos dependiendo de la dirección en que sea aplicada. Una fuerza vertical aplicada en un punto tendrá un efecto diferente a una fuerza aplicada en ese mismo punto, pero con otra dirección. Entonces, de esa manera podemos entender que la fuerza es una cantidad vectorial. Igualmente, el desplazamiento. No es lo mismo decir me desplacé 5 metros en dirección norte a me desplacé 5 metros en dirección oeste, este o sur. Es decir, el desplazamiento tiene característica vectorial porque, aparte de tener la cantidad o la distancia recorrida, es importante definir la dirección de ese desplazamiento, es decir, hacia dónde nos movimos o hacia dónde se movió ese determinado objeto. Entonces, el desplazamiento es otro ejemplo claro de lo que es un vector. En cuanto a la velocidad y a la aceleración, ya que ellas se calculan a partir del desplazamiento, y el desplazamiento siendo un vector, pues estas a su vez también tendrán características vectoriales, es decir, también tendrán magnitud y dirección. Entonces, estos son 4 ejemplos muy básicos de lo que son magnitudes vectoriales. Ahora, gráficamente, un vector es un segmento de recta dirigido. Es decir, nosotros podemos representar en el papel o en el cálculo analítico un vector, y se representa de esta manera. Una recta con una punta de flecha, y allí se ve la dirección, pues, es decir, la punta de flecha indica hacia dónde se dirige esa determinada magnitud. Entonces, la punta de flecha es lo que hace que esta representación sea un vector. De no tener la punta de flecha, esto es simplemente una línea recta. El simple hecho de que esté la flecha indica que esto que está aquí reflejado es un vector. Ahora, como todo gráfico,
como todo gráfico, es importante representarlos en el plano cartesiano o en el eje de coordenadas rectangular. Entonces nosotros podemos enmarcar un vector en el plano. En un sistema de referencia, es decir, en el plano XY. Ahora, el vector tiene distintas características. Por ejemplo, el punto desde el cual sale la línea recta, a ese punto se le llama origen. Origen del vector. Y como el origen no es más que un punto en el plano, pues tiene coordenada X y coordenada Y. Vamos a llamar XO y YO, para decir que esas son las coordenadas X y Y del origen del vector. De igual manera, pues, un vector tiene en su punta de flecha otro punto llamado extremo del vector, o punto terminal. Y el extremo, siendo un punto en el plano, pues tiene coordenadas X y Y. Vamos a llamarla XE y Y. Estas notaciones varían entre libros y libros, por supuesto. En cada texto o cada autor pues llama las coordenadas extremo y origen a su manera. Lo importante es que el concepto sea el mismo. El origen del vector es desde donde sale la desde donde sale la línea recta, y el extremo es simplemente la punta de flecha. Entonces esto es un vector en el plano. Si nos fijamos, este vector que está aquí tiene su punto origen en un punto distinto al origen del plano. Sin embargo, para aplicaciones en física o ingeniería es más útil hacer coincidir el origen del vector con el origen del plano cartesiano, es decir, con el punto 0, 0. Este hecho simplifica considerablemente los problemas en física, en geometría, en mecánica o en cualquier otra ciencia aplicada. Hacer coincidir el origen del vector con el origen del plano cartesiano. Como todo número real, los vectores, a pesar de que no son números reales como tal, sino que no solamente son números, sino que tienen dirección, pero de igual manera los vectores podemos sumarlos, podemos restarlos o podemos multiplicarlos de diversas maneras. Es decir, podemos hacer operaciones con vectores. Y pues estas operaciones siguen unas reglas particulares, un poco distintas a las operaciones con números escalares o con números reales cualesquiera. Bueno, veamos estas operaciones. La suma de vectores. Para sumar vectores, nosotros primero debemos tener las componentes del vector. ¿Qué son las componentes del vector? Si el vector está, un vector está en el plano cartesiano de la siguiente manera, ahí tenemos el vector A en el plano cartesiano, pero en esta ocasión hicimos lo que ya antes se dijo. Hicimos coincidir el origen del vector con el origen del plano cartesiano. Es decir, el vector parte del origen de este sistema de referencia. Su origen está en el punto 0, 0. Y su extremo pues está en un punto que lo vamos a llamar ahora XA, YA. Es decir, que este punto que está aquí es el punto XAYA. De manera que esta coordenada X es XA y esta coordenada Y es YA. Las coordenadas X y Y del punto extremo del vector también son las llamadas componentes del vector. Es decir, que las componentes del vector A son
X, A y Y. Es decir, X, A y Y son las coordenadas del punto extremo, pero además son las componentes del vector. Escribir un vector mediante sus componentes se le llama forma rectangular del vector. ¿Por qué se llama forma rectangular? Porque está expresado en sus coordenadas rectangulares, en coordenadas X y Y. Pero en este caso es importante diferenciar que una cosa son las componentes de un vector y otra cosa son las coordenadas de un punto. Cuando hablamos de un punto debemos de hablar de sus coordenadas X y Y. Y un punto es simplemente un sitio en el plano definido por su coordenada X y su coordenada Y, mientras que un vector tiene componentes. Componente X y componente Y. Bien, sabiendo que un vector en su forma rectangular está determinado por sus componentes X y Y, bueno, ahora sí podemos hablar de la suma. Ubiquemos otro vector en el plano cartesiano, ahora el vector B. Y ese vector B tiene como punto extremo X, B y Y, es decir, que las componentes del vector B son X, B y Y sub B. Es decir, ahí tenemos dos vectores en su forma rectangular, mediante sus componentes X y Y. La suma es muy simple. Una vez que tenemos los vectores en su forma rectangular, la suma es simplemente sumar la componente X de uno con la componente X de otro. Y ese resultado será la componente X del vector resultante. Y para tener las componentes Y, la componente Y del vector resultante es simplemente sumar la componente Y de uno más la componente Y de otro. Es decir, el vector A más el vector B es igual componente X de A más componente X de B. Y esa es la componente del vector resultante A más B. Y YA más YB. Y esa es la componente Y del vector resultante. Ahí tenemos una simple suma. La suma del vector A más el vector B. Ahora, esa sería la suma de un vector de manera analítica, es decir, calculando, es decir, haciendo el cálculo, pues. Sin embargo, la suma se puede hacer también de forma geométrica o de forma gráfica, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Cómo esta suma, que ya hicimos analíticamente, simplemente aplicando esa ecuación que está allí, ahora vamos a llevarlo a su forma gráfica. ¿Cómo podemos sumar vectores gráficamente o geométricamente? Ubiquemos los mismos dos vectores en este nuevo plano cartesiano. La suma gráfica o geométrica sigue una regla llamada regla del paralelogramo, y ya vamos a ver el porqué de ese nombre. El procedimiento es la suma del vector A más B, colocar el vector B en el extremo del vector A, es decir, trasladar el vector B con su mismo tamaño, con su misma dirección o inclinación, al extremo del vector A. Si hacemos esto, tendríamos el vector B aproximadamente aquí.
como que si hiciéramos una fotocopia del vector B. Trasladamos el vector B al extremo de A. Y por el extremo del vector B original colocamos el mismo vector A, es decir, trasladamos o llevamos el vector A al extremo del vector B. Si esto se hace de manera correcta, obviamente la mejor forma es usando instrumentos de medición, reglas, escuadras, etc. Se forma una figura geométrica que se llama paralelogramo. Es una figura de 4 lados. Puede ser un rectángulo como no puede ser. Si es un rectángulo es porque sus ángulos internos son 90 grados. No es este el caso. Los ángulos internos de esa figura de 4 lados no son ángulos de 90, no son ángulos rectos. Por lo tanto, no es un rectángulo. Sin embargo, se puede formar una figura que sea un rectángulo. Bueno, en general, esto es un paralelogramo y de allí el nombre de la regla del paralelogramo para la suma geométrica. Bueno, pero ¿cuál es el vector suma A más B? El vector resultante o el vector suma es aquel vector que va desde el origen común de los dos vectores, que en este caso es el origen del plano, hasta el extremo común de los últimos dos vectores. Es decir, la diagonal que atraviesa el centro del paralelogramo, ese es el vector A más B. O sea, ese nuevo vector que está allí es el vector A más B. ¿Ok? Si nos fijamos en las componentes de ese vector, esto era XB. Y de aquí a aquí, esto es XA. Ahí está claramente cómo XB más XA dan la coordenada X de A más B. Lo mismo que se tenía en la ecuación anterior. De igual manera, desde aquí hasta acá tenemos Y sub B. Y desde aquí hasta acá tenemos Y sub A. La componente X de A más B es Y sub B más Y sub A. Es decir, gráficamente se observa que se demuestra lo que analíticamente se dijo. ¿Ok? Entonces, esta es la regla del paralelogramo para sumar vectores geométricamente. Los vectores no solamente se pueden sumar, esa es la primera operación. Los vectores también se les puede hacer otro tipo de operaciones, como la resta y el producto o multiplicación. Antes de definir la resta vectorial o la resta de vectores, nosotros debemos definir la multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicación de un escalar o un número cualquiera por un vector. Decimos, sea C un número cualquiera, es decir, un escalar. Ya está claro que cuando hablamos de un escalar, hablamos de un número, algo que no tiene dirección, sino simplemente magnitud, un número real cualquiera. Si C es un escalar, entonces la multiplicación de ese escalar por el vector A es simplemente multiplicar el escalar C por cada una de las componentes del vector. En este caso, el vector A tiene como componentes X, A, Y, A. Entonces, la multiplicación de C por A es multiplicar ese número por la componente X y de igual manera por la componente Y. ¿Okay? Esa es la multiplicación de un vector o de un escalar por un vector. ¿Qué efecto tiene? Bueno, ahí se observa
que si estamos multiplicando un escalar por las componentes de un vector o por un vector, lo que hace es cambiarle el tamaño al vector, o sea, le modifica su tamaño, lo hace más o menos grande. Si el escalar es un número entero, ese vector C por A va a ser más grande, va a aumentar su tamaño. Si ese escalar es una fracción, un número fraccionario, un número decimal, pues ese vector disminuiría su longitud. Sería un vector pues más pequeño. Veamos esto en un ejemplo. Si por ejemplo el vector A es o tiene por componentes 3, 2, el producto o la multiplicación de un escalar 4 por el vector A, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a multiplicar 4 por cada una de sus componentes. Es decir, 4 por A va a ser 4 por 3 y 4 por 2. De esta manera, el vector 4A va a tener como componente 12 y 8. ¿Ok? Si graficamos esos dos vectores en el mismo plano, el vector A tiene como componentes 3 y 2. Tres en X y 2 en Y. Ahí está el vector A. ¿Quién sería el vector 4A? El vector 4A tiene como componentes 12 y 8. Es decir, va a tener una componente X mucho mayor, 4 veces mayor, porque el escalar es 4 justamente. Y como componente Y, el vector 4A tiene a 8. Es decir, este vector este vector 4A tiene la misma dirección que el vector A, la misma inclinación, la misma dirección, pero tiene 4 veces más el tamaño que el vector A. O sea, ahí se ve claramente que el efecto que tiene la multiplicación de un escalar por un vector es aumentar su tamaño, siempre y cuando el escalar sea un número entero. Si el escalar, por ejemplo, hubiese sido un medio, un número fraccionario, un medio por el vector A, ¿quién sería? Sería multiplicar un medio por las componentes de A, que son 3 y 2. Un medio por 3, 3 medios, un medio por 2, es 1, y este sería el vector un medio de A. Si ubicamos ese vector en el mismo plano, tres medios es 1,5 y 1 está acá, es decir que ese vector estaría aquí. Este sería el vector un medio de A. Un vector reducido a la mitad, o sea, el vector A reducido a la mitad. Entonces, si el escalar es un número entero, el vector aumenta su tamaño tantas veces como lo diga ese número escalar. Y si el vector está multiplicado por un escalar fraccionario, el vector disminuye su tamaño.